¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una noche de oración y vida. En esta ocasión, transmitiendo desde San Antonio, Texas, en una transmisión muy especial. Así es, muy especial. Es la primera vez que podemos sincronizar el estar con ustedes a través de la frecuencia radial 740 AM, al mismo tiempo que podemos estar con nuestros hermanos en el Salón Santa María de Nazaret, a donde enviamos un fuerte abrazo, y al mismo tiempo con todos nuestros hermanos que a través de el Facebook, de la página de Facebook de En Familia, que es En Familia Radio 740M, nos están también escuchando. Muchísimas gracias por ser parte de En Familia Radio. Gracias también a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la aplicación En Familia, a través del teléfono. Recuerda que En Familia Radio te acompaña a todas partes y nosotros hoy desde aquí, desde San Antonio, Texas, te enviamos un fuerte abrazo lleno de agradecimiento por todo lo que tú realizas para que nosotros podamos evangelizar junto contigo, llevando la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo a más lugares, a más hogares, a más familias, a más corazones, que como el tuyo, que como el mío, están sedientos de recibir más de la palabra de Dios. Hoy comparto contigo también la dicha de que hemos estado trabajando junto con el padre José Román Flecha. Así es, durante este día hemos estado recorriendo algunas de las misiones con las que nuestros antepasados estuvieron evangelizando por estas tierras y que además pues son lugares muy bellos realmente. Por ahí te estaremos pasando imágenes para quienes nos están también visualizando a través del Facebook o a través de las imágenes que se estarán transmitiendo en el Salón Santa María de Nazaret. Así es, ha sido pues un día de mucho trabajo. De hecho, el padre José Román Flecha ya está descansando para prepararse a las actividades de mañana y por eso no está hoy aquí con nosotros, pero envía a todos ustedes un fuerte abrazo lleno de agradecimiento y recuerden que estamos en la víspera ya de lo que será la celebración de su 55 aniversario de ministerio sacerdotal. Toda una vida dedicada a servir a Dios y a su pueblo, a ti y a mí. Gracias a Dios por este gran ejemplo. Y bueno, ya verás parte del material que hemos estado realizando por acá, todos los contenidos que el padre José Román Flecha ha realizado visitando las diferentes misiones que se encuentran establecidas aquí en el área de San Antonio, en la diócesis de San Antonio, Texas. Y bueno, hoy también quiero comentarte que de manera muy especial estaremos compartiendo otro de los pasajes bíblicos que nos servirán para prepararnos a lo que viviremos este domingo, que es la gran fiesta de Pentecostés, la gran solemnidad de Pentecostés, una fiesta en la que celebramos cómo Dios nuestro Señor Jesús ha cumplido sus promesas, nos ha enviado al Espíritu Santo Consolador para que esté con nosotros, para que nos ilumine, para que se abra nuestra mente, que se abra nuestro entendimiento a todo lo que Él quiere darnos, todo lo que Él quiere poner en nuestro corazón, con el afán de que alcancemos ese cielo. Así es, el mismo cielo que Él ha abierto para todos nosotros, con su muerte y con su resurrección. Él es nuestro Salvador y nosotros queremos seguir sus pasos. Justo el domingo pasado celebrábamos la gran fiesta de la Ascensión del Señor y pues para quienes tuvieron la bendición, al igual que nosotros, de escuchar la homilía que dio el padre José Román Flecha, pues él bien lo decía como nuestro Señor Jesucristo se eleva, pero no para irse de una forma definitiva, se eleva porque tenía que quedar claro que Él era más que cualquier hombre, se eleva, pero se queda en el mundo, está con nosotros, sí, su espíritu se quedará con nosotros, además de su presencia viva, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, en cada sagrario, ahí en cada custodia que nos trae la alegría de saber que le podemos ver, que le podemos contemplar. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por también, junto con nosotros, prepararse para vivir estas fiestas, para culminar lo que ha sido la Pascua y ya pues así también celebrar la gran fiesta de Pentecostés este próximo domingo. El lunes pasado, en la noche de oración y vida, estuvimos compartiendo los últimos versículos y de hecho el último capítulo del Evangelio según San Juan.
Hoy te invito a que vayamos al Evangelio de San Lucas. Así es, estaremos compartiendo el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, que es el último en el Evangelio de San Lucas, en los versículos 36 al 53. Esa será nuestra noche de oración y vida, esa será la lección divina que estaremos compartiendo. Y nuevamente, recordando esos momentos que vivieron los apóstoles y que fueron cruciales también en su manera de entender lo que tenían que hacer más adelante. Porque había una gran misión, había mucho que tenían que completar, tenían mucho que corresponder al gran amor de Dios y al gran perdón de Dios. Así es, el perdón que Él les había hecho llegar con su presencia al aparecer ante ellos ya con su cuerpo glorificado, vivo, resucitado. Y pues ellos que atemorizados se habían resguardado, que atemorizados habían estado quizás con la incertidumbre de cómo sería el encuentro con Jesús. Al momento en que supieron que había resucitado, sin duda deben de haberse quedado pasmados, puesto que para ellos en la cruz se había terminado la historia de Jesús y también la de ellos como sus seguidores. Pero ahora que sabían que estaba vivo, pues ¿cómo responderían? ¿Cómo respondería Pedro? Sí, aquel que le prometió que jamás lo dejaría y que antes de que cantara el gallo 3 veces ya había negado a Jesús 3 veces también. ¿Cómo respondería pues a esa mirada que pues muchos de ellos, a excepción de San Juan, que fue el único que inteligentemente se tomó de la mano de la Virgen María y llegó hasta la cruz? Pero ¿qué de los otros? ¿Sí? De los otros 9. De Judas Iscariote sabemos muy bien que él decidió apartarse y tomar lo que él buscó. Así es, porque de Jesús hubiera encontrado el mismo perdón. De hecho, podemos hablar de que Judas traiciona a Jesús una vez, Pedro lo traiciona 3 y sin embargo permanece. Y sin embargo, inclusive, sigue actuando como el líder que era, porque sabía que Jesús así se lo había pedido. Y él sigue con ellos, no se dispersan, se agrupan y aguardan, esperan. Muy en especial, pues vemos cómo, pues para ellos estos fueron momentos bastante difíciles, porque además estaba el miedo de qué les pasaría a ellos, qué pasaría cuando quizás los fariseos o los jefes de los sacerdotes los divisaran y dijeran, este andaba con Jesús, este era igual que Jesús, hay que acabar con él. Muchas cosas que deben de haber pasado por su mente y que les deben de haber llenado, como les digo, de incertidumbre, de duda. Y de repente el encuentro con Jesús nuevamente. Jesús llegaba hasta ellos y muy especialmente les hacía sentir la paz que en su corazón había, es decir, que no había resentimientos, que no había ira, que no había rencor, que lo único que había era el deseo de que ellos experimentaran la paz. La misma paz que tú y yo anhelamos. Era lo que ellos estaban anhelando también al haber pues dejado a Jesús, haberle abandonado, no haberle seguido. ¿Cuántos pensamientos deben haber pasado por su mente? ¿Recuerdas a Tomás habiendo dicho, vamos a morir, vamos nosotros también a Jerusalén a morir con él, justo antes de la resucitación de Lázaro? Eso era lo que, pues de alguna manera, ellos mismos se habían propuesto, pero nada de eso se había cumplido, nada de eso se había cumplido. E inclusive, ya habiendo tenido la noticia de la resurrección de Jesús, había muchas cosas que no comprendían. El mismo Juan lo habría de relatar así, a pesar de que para él había quedado claro al entrar al sepulcro y hallarlo vacío, habían quedado para él pues muchas de las escrituras y había entendido las palabras de Jesús de que tendría que morir para resucitar al tercer día, pero había todavía mucho que recibir
Había todavía mucho entendimiento de la Escritura que todavía estaba de alguna manera falto de resolver. Pero se iba a dar este encuentro que nos narra en San Lucas en el capítulo 24. Y eso será nuestra noche de oración y vida. Te doy las gracias por estar con nosotros y te invito a que sí, que vayas en este momento por tu Biblia, que vayas encontrando por ahí el Evangelio según San Lucas y vayas al capítulo 24, que es el último del Evangelio según San Lucas. Vamos a estar compartiendo los versículos del 36 al 53. Y compartimos así la palabra de Dios, saludando y agradeciendo a todos ustedes que están con nosotros desde diferentes ciudades, en diferentes estados de la Unión Americana, a todos los que nos están acompañando quizás en México, en Canadá, a quienes se encuentren en cualquier país. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar pues la lectura del Evangelio según San Lucas, el capítulo 24, los versículos 36 al 53. Y compartimos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en tu inmensa misericordia has puesto tu mirada sobre nosotros para que, escuchando de ti, seamos también receptores de ese mensaje que quieres que nosotros llevemos a los demás, habiendo sido transformados por ti. Porque nada bueno podemos hacer sin tu ayuda, Señor. Danos todo lo que necesitamos para poder servirte más y mejor. Amén. Vamos a compartir pues el Evangelio de San Lucas en el capítulo 24, versículos del 36 al 53. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús estuvo en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Quedaron atónitos y asustados, pensando que veían algún espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo por su gran alegría y seguían maravillados, les dijo: ¿tienen aquí algo que comer? Entonces ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Lo tomó y lo comió delante de ellos. Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron ante él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti,
Señor Jesús. Vemos cómo para los discípulos, ¿de acuerdo? ¿Verdad? Siguiendo la lección divina, partiendo qué es lo que nos dice Jesús en su palabra, vemos cómo ellos estaban en ese momento, en el versículo 36, ya habían recibido de alguna manera una primer noticia, ¿sí? Del anuncio a través de María Magdalena. Pedro y Juan habían ido inclusive al sepulcro, y también los discípulos de Emaús, los discípulos que Jesús había encontrado en el camino a Emaús, ya habían llegado y habían dicho lo que les había sucedido. Entonces los mismos discípulos le contestan a quienes Jesús había encontrado en el camino a Emaús que efectivamente ya le habían visto también y que tenían la dicha y esa gran alegría. Pero a pesar de que ya se le había visto, a pesar de que los mismos discípulos que habían encontrado a Jesús en el camino de Emaús estaban ahí de alguna manera presentes, Jesús vuelve a impactarles como seguramente pues estaríamos tú y yo si en este momento Jesús estuviera delante de nosotros. Yo creo que más de alguno a lo mejor no iba a aguantar el susto, quizás. Ellos, sin embargo, permanecieron firmes, asustados, puesto que pensaron, dice el versículo 37, ¿sí?, que veían algún espíritu. Y es que también deben haber tenido tanto deseo de ver a Jesús, de encontrarse con Él, que debe haber pasado lo que muchas veces decimos, ese alucine, ese anhelo que nos lleva a pensar que ya estamos viendo aquello que anhelamos. Pues en este caso, Jesús ve y sabe lo que está pasando por el corazón y la mente de aquellos discípulos. Inclusive Él es el que abre el diálogo para decir, ¿por qué se desconciertan? ¿Cómo se les ocurre pensar cómo se les ocurre pensar eso? Es decir, Jesús sabe muy bien que los discípulos piensan que es un fantasma, que es un espíritu, que es algo que no es Jesús. Entonces, por eso les hace esa pregunta. ¿Cómo se les ocurre pensar eso? Miren mis manos y mis pies. Jesús les valida, les muestra, sí, las heridas hechas por los clavos, sí, en sus manos, en sus pies. Y fíjense bien, dice Jesús en este versículo después, tóquenme y fíjense bien que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Es decir, Jesús sabe muy bien y entiende muy bien la condición humana de aquellos discípulos, de aquellos que habían estado con Él, que habían caminado con Él, que habían escuchado todas las enseñanzas de Jesús, que habían sido transformados, ¿sí?, por su presencia y todo lo que les había predicado. Y a pesar de todo ello, ellos tenían esa duda. No tenían la firmeza para decir, es Jesús. Él les dice, validen, miren, toquen físicamente, pues un espíritu no puede tener carne. Aquí ustedes pueden tocar, pueden ver. Y dicho esto, dice el versículo 40, les mostró las manos y los pies. Y para ellos debe de haber sido de mucho impacto. Te voy a decir por qué. Porque además Jesús había ya al resucitar, ¿sí?, su cuerpo estaba glorioso, ¿sí?, su rostro debe de haber sido la luz misma y debe de haber sido muy impactante, insisto, verlo. Pero también todas esas heridas que de alguna manera habían causado los latigazos, pues los golpes, todo eso había desaparecido. Jesús debe haber estado reluciente, así, pero sin embargo quedan también las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies. ¿Por qué es así? Pues muy seguramente porque nuestro Señor quiere que recordemos que para llegar al cielo todos necesitamos de ese sacrificio. Algunos
Jesús mismo les ha pedido el martirio. Y muchos de nosotros quizás no es el martirio físico, pero otro tipo de situaciones en nuestra vida. Pero no hay cielo sin cruz. Y el camino más corto al cielo es el camino de la cruz. Y Jesús lo recorrió primero por todos nosotros para que como maestro que es, ¿sí?, nos quedara claro cuál era esa dirección, cuál era el rumbo que nuestra vida tiene que tomar para que efectivamente alcancemos la gloria que Él mismo nos ha venido a ganar con su muerte y resurrección. Así pues, Jesús les muestra las manos y los pies. Y como no acababan de creerlo, es decir, a pesar de ya tener tanta demostración de parte de Jesús, quizás también la alegría, el gozo, el júbilo, el haberse quedado sin aire, cuántas cosas debe haber pasado por su mente, pues quizás no les permitía pensar o analizar ante quién estaban y cómo es que pues aquel que habían, pues en el caso de Juan, había visto morir y luego sepultar, ¿sí? O lo que a los demás les habían contado porque no estaban presentes, pues sí, todo ello de repente se cambiaba, era como que todo aquello hubiera sido pues algo irreal, y no, claro que era real, pero es que nadie había hecho lo que Jesús estaba logrando, lo que Jesús estaba logrando para ti y para mí, resucitar de entre los muertos, por sí mismo, por su inmensa gloria, por su inmenso poder, porque para Dios nada es imposible. ¿Y qué es lo que sucede? Sí, Jesús les dice, al verlos todavía dudando, les dice, ¿tienen aquí algo para comer? Y eso pues ya era la prueba, porque si fuera un espíritu como pensaron o llegaron a pensar, pues obviamente si comía algo, pues en algo transparente la comida caería. Y sin embargo, Él les muestra que está resucitado en cuerpo, alma, sangre y divinidad, es decir, por entero. Y por eso les pide algo de comer, que era de alguna manera la manera de validarles, además de que les permite que ellos participen en el gozo de la resurrección. Jesús, sí, aquel al que ellos habían negado, aquel al que habían abandonado, ahora de esta forma les hace ver que ellos también son partícipes en este gran júbilo, en esta gran alegría de saber que Él vive, que ha sido fiel a sus promesas y está cumpliendo con todo lo que de alguna manera pues así había sido anunciado sobre Él. Así que les hace partícipes de una gran fiesta, ¿sí? Y pues al igual que tú y que yo, ¿a poco no? Si hay una fiesta, preguntamos ¿y yo qué llevo? Y nos da mucho gusto que les guste el plato que preparamos o la bebida que llevaste, los hielos o los platos inclusive, lo que fuera. Pues así, ¿sí? Ellos participan en esa alegría, me refiero a los discípulos, y le ofrecen de comer. Así es, le ofrecieron un pedazo de pescado asado y una porción de miel. Es curioso cómo, siendo pescadores, pues estaba muy claro el que tenían que tener el pescado, pero también estaba la miel y la porción de miel. Y quizás ahí tengamos que remontarnos a que quizás no había nada más que ofrecerle a Jesús. Recuerden que estaban pues con mucho miedo, que no tenían pues el valor de salir, de buscar. Como buenos pescadores, pues a lo mejor ahí algún amigo les había acercado el pescado para que lo asaran. Y la miel, pues a lo mejor era lo que estaba en la casa donde se escondieron y que allí estaba. Quizás pues les hubiera gustado poder ofrecerle algo más, pero muy probablemente esto era lo único que tenían. Y sin embargo lo comparten con gran alegría. Jesús tomó aquel pedazo de pescado y esa porción de miel y lo comió delante de ellos, para que no hubiera ninguna duda, para que ellos entendieran, ¿sí?, cómo al ser partícipes en ese momento de la alegría de la resurrección, ellos tenían también en su corazón que tener una, pues
una gran satisfacción, a pesar de haber sido lo que fueron, haber sido unos traidores. Pero Jesús llegaba con esa palabra, llegaba con la palabra de la paz para ofrecerles esa tranquilidad. Y ellos deben haber, pues, en ese momento cambiado completamente toda su expectativa y también cambiado su manera de enfrentar las cosas a partir de ese momento. Así que después de haber comido con ellos, Jesús les dijo: todo esto se lo había dicho cuando estaba todavía con ustedes. Tenía que cumplirse todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Primero les hace ver, acuérdense, todo esto ya de alguna manera se los había platicado. Fueron 3 años desde el llamado, desde que pasé enseguida del lago y te llamé Pedro, te llamé Andrés, te llamé Juan, te llamé Santiago, y así a cada uno de ellos. Y durante todo ese tiempo, pues Jesús les estuvo explicando la Escritura y de alguna manera haciendo, pues, alusión a lo que habría de pasar. Algo que en su momento, sí, fue para ellos también muy duro, y quizás recordemos, pues eran más los discípulos, pero al escuchar que el que no comiera su carne no tendría vida eterna, pues muchos empezaron a irse y a cambiarse, ¿verdad? Vamos a decir, a dejar a Jesús, como hoy tristemente muchas personas dicen: ¿cómo voy a comer el cuerpo de Cristo? No, no está ahí. Y pues muchas veces eso, pues vemos cómo se despiden de nuestra iglesia, lo cual nos da muchísimo dolor, porque Jesús ha sido muy reiterativo, ¿sí?, en que pues el que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Y de alguna manera, sí, esto en estos versículos que compartimos, pues aquí se hace todavía presente lo que Jesús mismo dijo y que se ha cumplido. Es decir, ya no nada más ha cumplido aquello que había dicho, pues, todos los profetas y todo lo que estaba escrito, sino se ha cumplido también lo que Él ha prometido, y faltaba sencillamente lo que vamos a celebrar este próximo domingo. Faltaba que los discípulos recibieran, ¿sí?, al Espíritu Santo, esa gran fuerza que les haría llegar a comprender mucho más todo lo que Jesús les había enseñado, y no solo eso, que les iba a encender en ellos ese fuego para ir a iluminar el mundo a través de cumplir con lo que Jesús a ellos les pedía. ¿Y qué era? Pues ya lo habíamos leído, lo compartimos desde San Marcos 16, ir a todas las naciones, ir y llevar la buena nueva a todas las naciones. Pero en estos versículos Jesús se los vuelve a recordar. Así es, se los vuelve a recordar. Ya lo veremos en los siguientes versículos. Entonces, dice, todo se tenía que cumplir, todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos referente a mí. Les dijo. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Es decir, ese es un momento muy importante. Jesús abre sus mentes y ellos comienzan a comprender, quizás a mucho mayor profundidad, qué era lo que había sucedido, de qué estaba hablando Jesús. Él les abrió la mente para que comprendieran y entendieran las Escrituras. Y les dijo: todo esto estaba escrito, los padecimientos del Mesías y su resurrección de los muertos al tercer día. Y eso, pues, algunos ya quizás los tenían más en claro. Por ejemplo, el caso de Juan, eso estaba claro, pero quizás los otros no, a pesar de que Juan les dijera. Y en ese momento llegaron a comprenderlo, así es. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Es decir, ya ocurrió esto y ahora sigue la tarea. Debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Y ahí Jesús nos habla muy claro. Así es, todo esto estaba escrito, todo eso tenía que cumplirse, pero ahora hay una misión y una tarea, hay un mandamiento, y ese va para ti y para mí.
Debe proclamarse en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Debe de proclamarse, pero hay que empezar por creerlo nosotros mismos. La necesidad de vivir arrepentidos de todas esas veces en que pudiendo hacer el bien, no lo hemos hecho. De todas esas veces en las que desafortunadamente hemos hecho el mal. Pero ahí está el perdón de Dios, aguardando por nosotros. Así que cuando Jesús les dice, debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados, pues la tarea para ti y para mí continúa. Jesús les dijo en ese momento, comenzando por Jerusalén y yendo después a todas las naciones, invitándolas a que se conviertan. Y esas palabras, sin duda, deben de haber sido de gran valía para San Pablo cuando inician esos viajes, incluso también para Santiago, ¿sí? Quien llega hasta la Finisterra, ¿sí? Lo que hoy conocemos como Santiago de Compostela. Santiago pues va en la búsqueda de llevar precisamente este mensaje y de cumplir con este mandato. Jesús nos vuelve a decir esto. Jesús me lo vuelve a decir a mí y te lo vuelve a decir a ti. Y él también nos dice en el versículo 48, ustedes son testigos de todo esto. Se los dice para que entiendan la relevancia y la relevancia que habría de tener el que nosotros hoy, ¿sí? A casi 2000 años de este suceso, sigamos recibiendo la información que Jesús mismo les dio a través de la sucesión apostólica. Así es, Jesús le dice a estos discípulos y hoy nosotros escuchamos lo mismo de parte de nuestra iglesia, de parte de nuestros obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Así, Jesús está aguardando en este momento que tú y yo tengamos el mensaje bien claro, que no nos quepa duda de que somos misioneros y que tenemos que evangelizar y que tenemos que hacerlo en la convicción de que no vamos solos. Y mira, que esto fue precisamente lo que sucedió con los apóstoles. Jesús les dijo, ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba, el Espíritu Santo. La fuerza que viene a traernos todos esos dones, carismas con los cuales podemos edificar la iglesia. Espíritu Santo que viene a iluminarnos en los momentos de incertidumbre, la cual ya no tiene que haber, en los momentos de tristeza, porque tenemos que vivir en la alegría de la resurrección. Y la alegría es un fruto mismo de toda la acción que el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo pues provocan cuando nosotros los utilizamos, cuando nosotros los ponemos, sí, efectivamente, a trabajar. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Y hay que resaltar, Jesús con esto también les quiere armar de valor y decir, no tienen por qué irse a ningún lado. Aquí y desde aquí habrán de predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Después, dirá Jesús, después los llevará cerca de Betania. Sí, ese lugar, sí, desde donde él se iba a elevar hacia los cielos, cerca de Betania, el mismo lugar donde él había resucitado a Lázaro, donde él había compartido grandes momentos con sus amigos. Ahí también, cerca de Betania, levantando las manos, les bendijo, y mientras les bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ese momento es un momento pues también crucial. Imagínate el gozo que tenían los discípulos, la alegría que tenían de haber encontrado al Maestro, de tenerlo con él y de repente ver que se subía al cielo. Ellos acostumbrándose a convivir con Jesús glorioso, resucitado, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, decían, si antes para nosotros era importante y valioso y recorríamos ciudades y la gente le seguía, ahora ¿cómo va a ser? Pero ahora Jesús les dice, hoy ya no me van a necesitar a mí porque yo cuento con ustedes.
y además Dios Padre les va a enviar a ese Espíritu Santo con el cual ustedes van a poder tener esa fuerza que viene de lo alto, esa fuerza que es lo que nosotros recibimos también en nuestro bautismo, que reafirmamos durante la confirmación. Son esos dones, ¿sí? Esos carismas y toda esa gracia que Jesús quiere derramar sobre nosotros con su presencia. Y sí, el Espíritu Santo que este próximo domingo estaremos celebrando en su venida, pues es también quien nos ayuda a entender las Escrituras y que nos está acompañando el día de hoy para llegar a comprender mejor todo este texto, todo esto que nos relata San Lucas. Después vemos en el versículo 52, ellos se postraron ante él. Es decir, al ver que Jesús se elevaba hacia los cielos, ellos se postraron ante él. No dudaron, sabían ahí que estaban ante el mismo Dios y ante ellos esa demostración. Además, venciendo todas las leyes de la física, Jesús se elevaba. Jesús desaparecía, ¿sí? Antes en su vista, y cómo haya sido ese momento para ellos, pues, imagínate cuánto tiempo viendo hacia el cielo, viendo hacia arriba y poniendo la mirada donde tú y yo debemos de ponerla. Ahí, desde donde la mirada de Cristo también está sobre nosotros, desde donde Él nos sigue acompañando. Él no se retira, se queda con nosotros, pero se eleva también para hacernos ver que como buenos seguidores también tenemos que despegarnos también nosotros del mundo, no tener anhelos aquí, no tener apegos aquí, tener la única búsqueda que es la importante, la de querer seguir a Cristo y la de querer amar la voluntad del Padre, hacer todo el bien que podamos, amar a los demás, así como Cristo nos ha amado a nosotros primero. Perdonar a los demás, así como Cristo nos ha perdonado a todos primero. Y dice el último versículo, después, de la segunda parte del versículo 52, después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Ya no había temor, ya no había miedo, eran testigos, podían pedirles la vida y ellos estaban dispuestos a dar su vida. Y de hecho, así fue para todos con excepción de Juan, que por alguna razón Dios tenía un plan muy diferente para él y gracias a su longevidad, pues también mucho de lo que recibimos tiene esa validación de un testigo que estuvo ahí, de alguien que fue el que inteligentemente de la mano de María pudo llegar hasta la cruz y mantenerse firme en él. Firme con él, perdón. Estás escuchando KIDR 740 AM, Phoenix, Arizona, en Familia Radio Celebra la Vida. Saludamos a todos nuestros hermanos que nos están escuchando a través de la frecuencia radial 740 AM, a través del internet en www.enfamilia.com, también a través de la aplicación En Familia y del teléfono en Audio Now 605-475-1761. Y estamos en esta noche de oración y vida, estamos transmitiendo de manera especial desde San Antonio, Texas, y hemos compartido en esta primer parte ya lo que es la lectura, el paso 1 de esta lección divina sobre el Evangelio de San Lucas 24, versículos 36 al 53. Y ahora pasamos a la meditación. ¿Qué nos dice Jesús en su palabra? ¿Qué nos dice a nosotros, a ti y a mí, en su palabra que es viva y eficaz? Pues yo creo que aquí, hermanos, en lo personal, pues a mí me dice mucho, espero que a ti también. Lo primero, pues, cómo tenemos que tener la confianza de su presencia entre nosotros, la confianza de que Él es fiel a sus promesas, la confianza de saber que Él permanece con nosotros y la confianza de que si nosotros hacemos lo que Él nos está pidiendo, si nosotros correspondemos, ¿sí?, con actos que efectivamente prediquen el perdón y el arrepentimiento para que haya de parte de Dios las gracias santificantes y todo lo que necesitamos para alcanzar el cielo, pues estaremos cumpliendo con nuestra misión. Jesús quiere que sigamos en esta misión. Jesús quiere alcanzar para que alcancemos todos
todos la salvación. Pero eso pues depende de cada quien. Eso depende del entusiasmo, de la fuerza de voluntad que tengamos y de esa, sí, seguridad de que haciendo lo que a Él agrada, conquistaremos el cielo. Jesús pues nos da primero este aliento, de alguna manera, a ti y a mí. El aliento de saber que se queda con nosotros y que además abre nuestra mente y nuestro corazón, pero hay que pedirlo, hay que estar firmes en ese deseo de conocer más. Dice San Jerónimo, el desconocimiento de la Escritura es el desconocimiento de Cristo. Conocer la palabra de Dios es conocer a Jesús. Y hoy tú y yo estamos aprendiendo quizás un poquito más, juntos compartiendo esta lección divina, y eso significa conocer precisamente a Jesús. Conocerle, aunque sea así, pasito a pasito, pero finalmente con la convicción de querer ser, ante todo, cada día más como Él, de amar más como Él y perdonar más como Él. Jesús nos dice, pues, entonces, de su presencia, de que está con nosotros, nos dice también del entendimiento de las Escrituras y nos dice algo también muy importante, la paz. La paz sea con ustedes, la paz con ustedes. Él quiere que nosotros tengamos esa paz, vivamos con esa paz. Si hoy tú no tienes paz en el corazón, pues también ahí está el camino, arrepentimiento y conversión. No hay más. La paz con Dios se obtiene estando en comunión con Él. Se obtiene estando libre de la presencia del pecado en nuestro corazón. Porque donde hay pecado, no hay Dios. Así es, no se puede dar esa convivencia. Así que para experimentar la paz, buscar siempre el perdón de Dios, buscar siempre la gracia santificante de Dios. Así, otra de las grandes cosas que podemos ver aquí, pues es ese anhelo que Él tiene de que tengamos paz. Y por último, si tú y yo hemos sido tocados por Jesús, si tenemos y hemos experimentado y hemos visto su gloria, también nosotros deberíamos de pasar nuestra vida llenos de gozo. A donde vayamos, en las vacaciones que vas a ir quizás este verano, o si te quedas en casa y vas a la iglesia o vas al supermercado, llenos de gozo, sí, que te digan y te pregunten, ¿por qué estás tan alegre? Pues porque Jesús está conmigo, porque Jesús me ha traído su paz, porque Jesús valora que yo me arrepienta, Jesús valora que yo sea humilde. Buscar, pues, es llevar ese gozo en el corazón y, pues, al igual que los discípulos, dice el último versículo, continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Pues a mí también Jesús me dice en este momento si estoy haciendo lo suficiente para alabarle, porque la alabanza pues es también el trabajo bien hecho, es el perdón bien dado, con olvido y toda la cosa, nada de que perdono y no olvido. Alabar a Dios también es tener la cordialidad y buscar estar bien con tu pareja, estar bien con tus hijos, con tus padres, con tus amigos. Porque todas las obras buenas glorifican y alaban a Dios. Busquemos hacer eso y sin duda nuestra vida será impactada. Y eso, pues de cara a lo que en lo personal, de alguna manera, puedo decirte, me trae en este momento esta lectura. Y abrir paso, sí, al tercer paso, que allá en el Salón Santa María de Nazaret se lo saben muy bien, la oración. Así es, la oración que es la respuesta a Dios a todo lo que Él nos ha transmitido en su palabra. Una oración que hoy, pues ante todo, debe de ser, sí, como siempre, y nos lo dice San Pablo, unan el agradecimiento a la súplica y pues, nosotros debemos de ser corazones muy agradecidos. Jesús ha puesto su mirada sobre nosotros. Jesús sí nos ha transmitido todo esto para que nuestra mente se abra. Y al abrirse nuestra mente para la palabra de Dios y para escuchar la voz de Dios, se abre también para que hagamos el bien.
para que le glorifiquemos. Al igual que sus ángeles en el cielo le glorifican, Él quiere que nosotros también le glorifiquemos, pero con actos, no nada más con intenciones. Agradezcamos a Dios que también nos da esa receta a través de las bienaventuranzas, de todos esos actos que sabemos que le agradan porque Él mismo así nos lo ha dicho. Y una petición o dos que quizás pudieran surgir en este momento de oración. Uno, que desaparezca de nosotros la duda de su presencia viva. Si en momentos de oscuridad en nuestra fe hemos dudado de la presencia viva de Cristo, pidamos perdón y pidámosle todas las gracias necesarias para nunca jamás volver a dudar de su presencia entre nosotros. Así como dudaron los mismos discípulos y los apóstoles cuando lo vieron, que nosotros jamás dudemos que Él puede y está auténtica, verdaderamente, realmente con nosotros. Y otra de las grandes peticiones, sin duda sería que nosotros, como le hemos conocido y estamos llamados a ir por el camino llenos de gozo para dar a conocer a Cristo, sepamos hacerlo, sepamos estar verdaderamente alegres. No dejemos que la tristeza nos gane, no dejemos que el desánimo nos gane, que esté presente en nuestro corazón el vivo deseo de estar siempre haciendo todo el bien que podamos por los demás, incluso por aquellos que no conocemos o inclusive por nuestros enemigos, porque así es que podemos mostrar que nosotros estamos imitando a Cristo. Para la cuarta parte de la contemplación, guardar estas palabras en nuestro corazón, de manera que nuestra sangre irrigue esta palabra a todo nuestro ser y que nuestro ser ya no pierda la oportunidad de ser un instrumento para Dios. Porque tú y yo estamos llamados a ser esos instrumentos. A la hora que decidimos servir a Dios, que queremos servirle, y que espero que así sea para todas las personas que nos escuchan o que nos están viendo, porque no hay verdadera conversión si no hay servicio. La verdadera conversión necesariamente irá siempre acompañada del querer servir a Cristo. Pues si tú, al igual que yo, estás ahí en esa búsqueda de servir a Cristo, pues que en nosotros resuenen muy bien estas palabras. Debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Debemos proclamar el arrepentimiento y el perdón. Que no tengamos miedo de hablar de ello. Que no tengamos miedo cuando, sí, en nuestro trabajo o en la escuela o en nuestra casa vemos una conducta equivocada. Y nunca decir, Dios te va a castigar. No, lo que sí tenemos que decir es, eso no corresponde al amor que Dios te ha dado a ti. Eso que estás realizando no corresponde a lo mucho que Dios te ama. Esa manera como te estás comportando no tiene nada que ver, no está relacionada en lo más mínimo con la manera que Dios quiere que te comportes con Él, con las personas que te rodean y contigo mismo. Eso que estás haciendo no tiene nada que ver con el amor que Dios nuestro Señor quiere que tengas hacia tu persona, ¿sí? Él mismo así nos lo pidió, ¿sí? Amar a los demás como Él nos ha amado, ¿sí? Pero también nos dijo, ¿sí? Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y eso, pues, es parte de lo que tenemos que trabajar. Que entendamos el gran valor que hay en nuestra vida, no porque nosotros seamos muy buenos, sino porque Cristo ha comenzado a vivir en nosotros y en la medida que se lo permitamos, Él será quien reine y de quien toda nuestra vida esté dependiendo, si nosotros se lo permitimos, para que solo sean obras buenas, porque toda obra buena tiene como origen precisamente el corazón amoroso y misericordioso de Dios. Así pues, en la contemplación guardemos esas palabras, las de llevar y proclamar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. La tarea, quizás en la acción para el quinto paso, sea pues muy relacionado con eso. Quizás preguntar,
saber a qué horas hay confesiones, ¿por qué no? Durante esta semana o el sábado o inclusive el domingo, preguntar y llevar a tus hijos o a tu pareja, invitar a lo mejor a una hermana o a tu mamá o a tu papá, hacer de estos días previos a Pentecostés días de verdadero arrepentimiento y conversión para nosotros, pero también para las personas que amamos. Amigos, así vamos a llegar al final de esta lección divina, dando gracias a Dios por cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado con nosotros ahí en el Salón Santa María de Nazaret, a todas las personas que nos han pues compartido la dicha inmensa de estar con nosotros para también así aprender un poco más de la palabra de Dios junto a nosotros. Muchísimas gracias. Son, como ustedes lo saben, para nosotros una fuente de muchísima inspiración y motivación para seguir evangelizando y haciendo todo lo que está a nuestro alcance para proclamar a Cristo como Dios y Señor. Quiero pues también notificarte que el día de mañana estaremos, Dios mediante, transmitiendo desde una de las misiones aquí en San Antonio el programa de Enlace Misión, curiosamente, correspondiendo al nombre. Y eso será a las 10 de la mañana, tiempo del Valle del Sol, y las 12, tiempo de Texas, por acá, 2 horas de diferencia. Y bueno, pues ojalá que nos puedas acompañar. Sí, el Padre José Román Flecha estará compartiendo con nosotros durante ese espacio. Quédate con nosotros el día de mañana, te estaremos esperando y nos dará muchísima alegría el poder compartir contigo esos momentos. Y quiero saludar en estos momentos también a quienes a través del Facebook nos han estado acompañando en esta noche. Muchísimas gracias, pues ahí queda para todos ustedes. Gracias, hermanos, a quienes están en estos momentos sintonizándonos. Muchísimas gracias a Leonarda Palma, a Celso López, un abrazo. José Castañeda, un fuerte abrazo. Ruth Sida, Dios te bendiga, gracias. Clemencia Alvarado, Carmen Zapata, Marta Ramírez, Telma Barrios, Carmen Santiago, Lupita Barragán, Lupita Zuno, Lupe García, Rosalba Tapia, Imelda Basurto, Rosita Lerma, Patricia Flores, América Benítez, Angélica y Adrián, saludos. Reina Bustamante, Beatriz Romero, hasta Tucson, saludos también. Julieta Luján, Ani Bautista, Valentina Velázquez, Ana María Bravo, Pedro Luis Damián, todos ustedes, Ofe Morales, Marcela, Veroni, Clarisa, Fidel, Gina, Vicenta, Rosa, Roberto, María Isabel, muchísimas gracias a todos por ser parte de En Familia Radio. Gracias también, Ana María, Dios te bendiga. Sí, también un fuerte abrazo para ti. También a Reyes Morales, muchos saludos. Eulalia, muchísimas gracias, Eulalia. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo para todos ustedes, hermanos. Gracias porque pues son, como les digo, una gran motivación y una, pues, toda una gran inspiración también. Durante estos días que estaremos transmitiendo desde San Antonio y en las misiones, pues les estaremos teniendo muy presente en nuestras oraciones, en nuestras humildes oraciones, y les pedimos también muchas oraciones a ustedes para que esta misión pues dé grandes frutos. Hay que pedir mucho por el Padre José Román Flecha. Está por cumplir 55 años de vida sacerdotal, y te recuerdo que en la celebración de nuestra fe tendremos la dicha de estar celebrándole. Él no lo sabe, pero será un homenaje a sus 55 años de ministerio sacerdotal. En la celebración de nuestra fe en el Teatro Celebrity, ojalá que nos puedan acompañar y que pues estén con nosotros con esa misma alegría que siempre nos acompañan. Gina Valenzuela, muchísimas gracias también por compartir con nosotros. Isabel Mata, muchísimas gracias. Claudia, qué bendición. Saludos hasta Phoenix, Arizona. Gracias, Claudia. Muchísima alegría también. Saludos ahí a tu mamá, a tus hermanas. Gracias por todo lo que hacen por En Familia Radio. Y como les decía, el 20 de junio en el Teatro Celebrity, ahí será el homenaje. Ahí iniciará porque tendremos pues otras actividades. Por supuesto, el 9 de julio en la misa de aniversario, pero la celebración de nuestra fe queremos cantarle con el mariachi al Padre Flecha. Así es, Yesenia Flores estará cantándole con el mariachi al Padre Flecha. Él no lo sabe, no le vayas a decir, pero esto será pues también un motivo de mucha alegría para él. Creo que se lo merece.
y pues, por todo lo que nos ha traído, la alegría con la que nos comparte el Evangelio. Muchísimas gracias nuevamente. Si deseas informes, puedes llamar a nuestras oficinas al 602-234-8998 o buscar tus boletos en www.enfamilia.com. Si por ahí nos estás escuchando en este momento, antes de despedir la transmisión, nos gustaría saber si nos estás escuchando de algún lugar fuera de Phoenix, si estás en el estado de Texas, estás en California, si por ahí nos puedes decir. Me daría muchísimo gusto también compartir contigo esto. Y te invito a que estés muy atento a las transmisiones que estaremos haciendo efectivamente desde las misiones el día de mañana. Hoy por ahí ya se publicó una en el Facebook, una transmitida desde la misión de San Antonio, de San José. Ahí en la misión de San José ya se realizó una de las transmisiones y fue algo pues muy emotivo, aunque pues hay más sorpresas, hay pues toda una producción que se está realizando